Recomendaciones para hacer una soldadura en termoplásticos de PVC y CPVC, de acuerdo a la norma ASTM 2855. Miren, antes de pasar a los temas que la norma nos recomienda, déjame darte unos datos. Primero, la lata del cemento siempre va a venir toda la información acerca del producto que vas a utilizar. Te hablo de viscosidad, de pigmentación y hasta qué diámetro lo puedes utilizar. Toda esa información va a estar en la etiqueta. Dato interesante también es que en la parte de abajo vas a tener unos números que van a ser fecha de fabricación, fecha de caducidad y un lote. Este lote nos va a ayudar mucho para nosotros, si tienes algún reclamo, poder identificar el producto y darle un seguimiento. Nosotros en OTI, cada que fabricamos un lote, tenemos un resguardo que lo guardamos 3 años en PVC y 2 años en CPVC para darte ese control de calidad que nosotros siempre ofrecemos al darte un producto de cementos disolventes OTI. Esa es la primera recomendación. Ahora vayamos a los pasos que nos recomienda ASTM. Recomendaciones para hacer una unión soldada de acuerdo a la norma ASTM 2855. Primer punto, corte de la tubería. Es muy importante que tú te asegures que tengas cortes rectos. Cortes irregulares pueden provocar canales de fuga. Mira, cuando tú tienes un corte irregular y haces esta unión, ve toda esta parte que queda desprotegida por esa falta de precaución de hacer cortes rectos. Un corte recto debe de proteger la totalidad del casquillo de la conexión. Entonces, por eso es muy importante siempre hacer cortes rectos para que tengas una buena unión soldada. Ya tienes un corte recto, ahora hay que ayudarnos a biselar toda esta parte. Ve estas partes, cuando haces un corte, hay ese tipo de escoriaciones, rebabas en la tubería que debemos de eliminar con biseladores que nos ayudan a hacer ese pequeño desbaste que nos va a ayudar a hacer esa introducción de la tubería en la conexión. Tenemos biseladores manuales, pero también tenemos biseladores que nos pueden ayudar a hacer más rápido y con menos esfuerzo el bisera la tubería. Mira, nos auxiliamos con un biselador, incluso con una matraca, que podemos ir haciendo el bisel poco a poco. Y también tenemos biseladores eléctricos. Pero lo interesante es que hagamos un bisel a la tubería, que esto nos va a facilitar la introducción de la conexión y sea más rápida. Un punto importante es presentar la conexión en seco para ver qué tanta interferencia tenemos. Es decir, nosotros tenemos que ver qué tan compatible es nuestra tubería y nuestra conexión. Aquí podemos localizar conexiones que no son compatibles, que quedan muy apretadas o que hay mucho juego. Entonces necesitamos presentarlo en seco para ver qué compatibles somos. Aprovechamos también para medir el casquillo de la tubería y presentarlo en la tubería. Aquí este es el total del casquillo de la tubería y como esta línea es muy probable que yo la borre con el limpiador del primer, voy a asegurar otra segunda línea para que sea mi testigo. Entonces presento y también me aseguro de marcar mi tubería para ver que la conexión llegue hasta el fondo. Una recomendación que hacemos es no golpees la lata. Muchos de nuestros maestros golpean la lata para romper el vacío y poder hacer más fácil la apertura del tarro. Si tú golpeas esta lata, vas a deformar esta parte de lo que casa en lo que es la boca de la lata. Entonces, utiliza una llave. Es más sencillo, más rápido y vas a conservar la hermeticidad de tu cemento disolvente. Limpieza de la tubería. Es muy importante limpiar las superficies. Miren, los tubos y las conexiones eventualmente van a llegar tierra, polvo, grasa en esa superficie. Tenemos que retirarla. Recuerden que vamos a hacer una soldadura química y dentro del proceso de la soldadura, la limpieza es parte fundamental para llegar a un éxito. Entonces, ya tengo mi borla. Muy importante, mira, si yo pongo el limpiador, todo el limpiador que me sobre, tengo que dejarlo que salga. No puedo dejarlo dentro de la conexión. Limpiamos agresivamente la conexión y continuamos con el tubo. Tengo que asegurarme que todas estas manchas, toda esta parte que tiene el tubo, hay que aprovechar y tallar fuerte para quitar toda esta superficie
que está contaminada. Seguimos limpiando para asegurarnos que no quede nada de esta superficie sucia. Terminamos la limpieza. Ya tenemos limpia nuestra superficie, ahora hay que aplicar el primer. Y aquí seguimos la recomendación de la norma ASTM 2855 que nos dice, vamos a aplicar suficiente primer en conexión, y así lo hacemos. Primer en conexión, luego nos vamos con primer en la tubería. Hay que asegurarnos que tenga todo este primer en la tubería. Terminamos en el tubo y empezamos otra vez a refrescar la conexión. Ya refrescamos la conexión, inmediatamente, sin ninguna pausa, seguimos con el cemento. Pero el cemento, como esto ya está todavía fresco, voy a refrescar lo que es el tubo. El tubo, vamos a aplicarle cemento en toda la superficie. Y luego cemento en la conexión. Y si creo conveniente, aplico más en tubería y en conexión para terminar este proceso. Aquí tenemos que hacerlo, metemos nuestra conexión y giramos un poco y sostenemos. Muy importante, hay que sostener, porque el cemento de alguna manera sirve como lubricante y nos puede rechazar la conexión, ¿eh? Entonces, ¿cuánto tiempo? Mira, los tiempos de curado y de fraguado de un tubo y una conexión dependen de varios factores, y entre ellos diámetro de la tubería y también el clima. En climas cálidos el cemento va a trabajar más rápido. En climas fríos el cemento va a tener incluso que esperar hasta el doble de los tiempos recomendados para que seque. Aquí ya hicimos sostuvimos la conexión y entonces ahora vamos a liberarla. Una vez hecha la soldadura, debemos eliminar todo el exceso de cemento. Nosotros no queremos nada de cemento fuera de la conexión. Para identificar que se hizo una buena unión, esta presencia de este pequeño arillo, es lo que nos va a identificar que hicimos una buena aplicación de cemento. Cuando tienes señales de este desbordamiento de cemento, eso es un tema de sobresaturar la tubería y la conexión. Es muy probable que el instalador se haya sentido inseguro, que puso más cemento de lo debido, pero ve qué canales de fuga dejó. Inclusive hay otro tipo de señas, de este tipo de señas que se ve como que lo pintaran, como si pusieran una capa más de cemento aquí afuera. Ve cómo es diferente una seña uniforme a una seña de desborde. Estas dos indican que hay inseguridad y ve, porque las dos partes interiores denota que no llegaron hasta el fondo las conexiones. Todas las uniones deben de aparecer así, solo con este cintillo de cemento, porque la parte interior B llegó hasta el fondo, no tienes necesidad de saturar de más de cemento. Estas fueron las recomendaciones que nosotros hacemos para tener soldaduras químicas correctas. Recuerda que siempre debemos usar productos de calidad que nos aseguren un correcto funcionamiento de todos nuestros sistemas de conducción de agua. Cementos OTI.